Muchos conocen Hatha Yoga por sus posturas y ejercicios de respiración, pero muy pocos llegan a descubrir las enseñanzas más profundas que esconden sus textos clásicos. En este video continuaremos explorando uno de los capítulos más fascinantes del Hatha Yoga Pradipika, un conocimiento que ha permanecido reservado durante siglos para los practicantes sinceros. Namaskaram, yo soy Rasa Mandala Das, Gran Maestro de Yoga, y te doy la bienvenida a la segunda parte del tercer capítulo del Hatha Yoga Pradipika. Si todavía no has visto la primera parte de este capítulo, te invito a hacerlo antes de continuar, ya que se encuentra en el video anterior y constituye la base para comprender todo aquello que estudiaremos hoy. En esta segunda parte seguiremos profundizando en estas extraordinarias enseñanzas de este tercer capítulo, desentrañando su significado tradicional, aclarando conceptos que suelen malinterpretarse y mostrando cómo estas enseñanzas encajan dentro del auténtico camino del Hatha Yoga. Así que sin más, comencemos. Cuando observamos las secuencias formadas por Mahamudra, Mahabandha y Mahaveda, descubrimos un mensaje que trasciende las propias técnicas. La transformación espiritual no ocurre de manera accidental. Requiere preparación, dirección y perseverancia. Primero aprendemos a estabilizar el cuerpo. Después regulamos la respiración. Luego comenzamos a dirigir el prana. Más adelante la mente adquiere una estabilidad que antes parecería imposible. Finalmente aparece la posibilidad de la contemplación profunda. Todo está conectado, nada ocurre de forma aislada. Y precisamente cuando el lector empieza a comprender esta lógica, Swatmarama introduce una de las mudras más famosas, más misteriosas y también más malinterpretada de toda la tradición del Hatha Yoga. Se trata de Khechari Mudra. Probablemente ningún otro tema del Hatha Yoga Pradipika ha generado tantas interpretaciones, tantos mitos y tantas exageraciones como esta práctica. ¿Qué significa realmente Khechari? ¿Por qué ocupa un lugar tan importante en el texto? ¿Y cómo debemos comprender sus enseñanzas desde la perspectiva del yoga tradicional? Eso será precisamente el tema de la siguiente parte de nuestro estudio. Si alguna práctica del Hatha Yoga ha estado rodeada de misterio durante siglos, es esta, Khechari Mudra. Se han escrito libros enteros sobre ella. Se han transmitido innumerables interpretaciones. Algunas son fieles a la tradición, otras son el resultado de la imaginación moderna. Por eso en esta parte del video intentaremos comprender exactamente lo que dice Swatmarama, distinguiendo cuidadosamente el texto clásico de las interpretaciones posteriores. Antes de hablar de la técnica, conviene comprender el significado de su nombre. La palabra sánscrita Khe proviene de Ka, que significa espacio, cielo o vacío. La palabra Chari significa la que se mueve, la que camina o la que recorre. Por lo tanto, la palabra Khechari significa la que se mueve en el espacio o la que recorre el cielo. Y naturalmente surge una pregunta. ¿Quién es esa que camina por el espacio? ¿La lengua? ¿El prana? ¿La conciencia? La respuesta es interesante porque va a depender del nivel desde el cual leamos el texto. Desde el punto de vista físico, el nombre hace referencia a la posición de la lengua. Desde el punto de vista energético, hace referencia al prana. Y desde un punto de vista espiritual, hace referencia a la conciencia, que deja de permanecer limitada por la experiencia ordinaria. Como ocurre con frecuencia en la literatura yógica, una misma imagen reúne simultáneamente varios niveles de significado. Swatmarama explica que la lengua debe dirigirse hacia el paladar y progresivamente hacia la cavidad que se encuentra detrás de él. Aquí se encuentra uno de los detalles más delicados de todo el capítulo. En algunos pasajes el texto menciona algunos procedimientos para alargar la lengua mediante cortes muy pequeños, realizados a lo largo de un periodo prolongado. Y este punto ha generado enormes controversias. Y considero muy importante detenernos aquí para hacer una aclaración pero muy responsable. Estos procedimientos pertenecen a un contexto histórico muy específico. No deben entenderse como instrucciones para el practicante moderno. De hecho, la inmensa mayoría de los maestros tradicionales contemporáneos desaconseja esta práctica sin una guía muy cuidadosa y extremadamente competente. Y muchos ni siquiera la enseñan. Además, desde un punto de vista médico actual, realizar incisiones en el frenillo lingual puede provocar lesiones, infecciones, cicatrices permanentes y otras complicaciones importantes. Por eso, aunque el Hatha Yoga Pradipika describa este procedimiento, nuestro objetivo aquí es comprender históricamente el texto, no recomendar en este caso su ejecución. Esta es una diferencia fundamental. Estudiar un texto clásico no significa reproducir literalmente todas sus instrucciones sin discernimiento. Significa comprenderla dentro de su contexto. ¿Y por qué precisamente la lengua? La pregunta continúa siendo válida. ¿Qué importancia puede tener dentro del yoga?
Para responder debemos entender que el Hatha Yoga comprende el cuerpo dentro de una unidad. No existe un órgano insignificante. Todo participa de la práctica. La lengua desempeña múltiples funciones. Hablar, degustar, tragar, pero también participa constantemente de la respiración, en la tensión del cuello y en la actividad del sistema nervioso. Muchos practicantes descubren al comenzar a meditar que mantienen la lengua completamente rígida sin darse cuenta. Otros aprietan los dientes. Otros tensan la mandíbula. Todo ello refleja estados internos. Por eso no resulta extraño que el yoga incluya también la lengua en sus técnicas. Sin embargo, Kechari no consiste en poner la lengua simplemente en una determinada posición. Eso sería reducir enormemente su significado. La parte física constituye el aspecto visible de una práctica mucho más profunda. Uno de los temas más fascinantes del Kechari Mudra es la referencia a Amrita, el néctar de la inmortalidad. Swatmarama afirma que mediante esta práctica el yogi preserva este néctar. Al leer este texto, muchas personas piensan inmediatamente en una sustancia física escondida en el cerebro. Otras piensan en una sensación glandular específica. Sin embargo, el texto nunca ofrece una explicación anatómica moderna. Debemos ser muy cuidadosos en no proyectar en un tratado de yoga medieval conocimientos que pertenecen a otra época. Entonces, ¿qué significa Amrita? La palabra puede traducir como inmortal o néctar de la inmortalidad. En la tradición de la India aparece con frecuencia como el símbolo de aquello que vence la muerte. En algunos contextos representa una realidad espiritual, en otros una experiencia contemplativa, en otros una imagen poética de la bienaventuranza. Dentro del Hatha Yoga Pradipika parece funcionar principalmente como una enseñanza simbólica, relacionada con la conservación de la energía vital y con el proceso de realización espiritual. No es necesario imaginar literalmente una sustancia física desciendo por el cuerpo para entender el mensaje central del texto. Lo importante es la idea de preservar aquello que conduce a la vida espiritual, en lugar de desperdiciar constantemente nuestra energía en la dispersión de los sentidos. Aquí encontramos otro punto que suele malinterpretarse. Cuando el texto habla de inmortalidad, ¿está prometiendo un cuerpo que nunca morirá? La respuesta es no. Toda la tradición del yoga conoce la naturaleza transitoria del cuerpo físico. Incluso los grandes sabios envejecen. Incluso los grandes maestros abandonan el cuerpo. Entonces, ¿qué significa vencer la muerte? Desde la perspectiva del yoga, vencer la muerte no significa simplemente el fin de este organismo. La verdadera ignorancia consiste en identificarse con aquello que nace y muere. La inmortalidad de la que hablan los textos es ante todo el reconocimiento profundo de la conciencia. Cuando el practicante deja de identificarse únicamente con el cuerpo y con la mente, empieza a descubrir una dimensión de sí mismo que no depende del nacimiento ni de la muerte. Esta enseñanza aparece en la Bhagavad Gita, en los Upanishads y también en muchas otras obras de la tradición hindú. Por eso, aunque el lenguaje de Kechari pueda parecer muy diferente, su objetivo continúa siendo exactamente el mismo: conducir al conocimiento del ser. Quisiera detenerme unos instantes en un tema que considero extremadamente importante. A lo largo de la historia han existido errores frecuentes al estudiar textos tradicionales. El primero consiste en tomarlos de manera absolutamente literal, ignorando el contexto histórico, el simbolismo y el lenguaje propio de la tradición. El segundo consiste en hacer exactamente lo contrario, afirmar que todo es puramente simbólico y negar cualquier dimensión práctica. Ninguno de estos extremos hace justicia al Hatha Yoga Pradipika. Swatmarama está describiendo prácticas reales, pero también utiliza imágenes, metáforas y un lenguaje técnico que debe interpretarse dentro del universo conceptual del yoga. Por eso necesitamos equilibrio, respeto por el texto, respeto por la tradición y también discernimiento, viveka. El yoga jamás invita al fanatismo, invita al conocimiento, vidya. Y el conocimiento siempre camina acompañado de la prudencia. Quizá la enseñanza más profunda de Kechari Mudra no se encuentra en la posición de la lengua, sino en el estado de la mente, cuando la respiración se aquieta, cuando el cuerpo permanece inmóvil, cuando los sentidos dejan de correr detrás de los objetos, cuando el prana se estabiliza. La conciencia comienza a descubrir un silencio que pasaba desapercibido. El silencio no depende que el mundo deje de hacer ruido, depende que la mente deje de reaccionar continuamente. Y este estado constituye uno de los grandes objetivos del Hatha Yoga. No practicar técnicas extraordinarias para impresionar a los demás, sino descubrir la paz que ya estaba presente, aunque permanecía oculta por la agitación constante. Es precisamente en este contexto que Swatmarama introduce una nueva enseñanza. Comienza a describir detalle de los tres grandes bandas, de manera individual: Uddiyana Bandha, Mula Bandha y Jalandhara Bandha. Estos tres cierres constituyen el corazón de gran parte del Hatha Yoga clásico y continúan siendo practicados, con debidas adaptaciones y bajo orientación adecuada, hasta nuestros días.
Y será con Uddiyana Bandha que seguiremos nuestro próximo video, la tercera parte del tercer capítulo del Hatha Yoga Pradipika. Nos vemos hasta allá. Y si este contenido te ha aportado valor, te invito a suscribirte al canal, dar un like, para que de esta forma YouTube entregue más personas que se interesen por temas espirituales de tradición auténtica del yoga. Y también que active la campanita en la opción todas, para de esta forma recibir los siguientes videos. Nos vemos. Dhanyavad.